Buenas tardes, hermanos. Estamos gozosos esta tarde de poder estar aquí para compartir una vez más lo que fue el día maravilloso de ayer, el día glorioso que el Señor nos regaló a través de este mensaje de saqueo. Voy a entrar en materia para decir, el pasaje que tocamos fue en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Es la historia de saqueo. Dice así el pasaje: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a morar en casa de un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar lo que se había perdido. Qué hermoso pasaje. ¿Sabe que el primer análisis que vamos a hacer es el perfil de este hombre llamado Saqueo? Saqueo etimológicamente significa ingenuo, y parece que el hombre no va mucho de acuerdo con lo que hacía Saqueo, porque Saqueo era un publicano, y publicano significa que era una función de recaudar impuestos a favor del Imperio Romano. O sea, alguien trabajaría como en el contexto nuestro como del CENIAT, o el presidente del CENIAT de aquí de Valencia. Lo que pasa es que en aquella época la recaudación de impuestos era una especie de franquicia, algo que se le compraba al Imperio Romano, para entonces se le pagaba, por decir algo, 1000 dracmas. Y lo que tenía que darle fijo esa provincia de Judá era 1000 dracmas. Lo que cobrara de ahí para adelante el publicano era del publicano, era su ganancia. O sea, imagínense lo que se presta o lo que se prestaba a la corrupción, ese tipo de política. Bueno, este era el hombre Saqueo. Dice también que era rico, era jefe de los publicanos. O sea, Saqueo no recogía dinero. Él tenía publicanos que hacían la función de los recaudadores de impuestos. Él simplemente era, como decir, el banco central de la recaudación. Además de esto, tenía soldados romanos a su disposición para la cobranza del dinero. Cuando usted piensa en Saqueo, ¿qué perfil lo ve en la actualidad? ¿Qué perfil de hombre lo ve? Un hombre, diríamos vulgarmente, enchufado. O sea, alguien que está conectado con el gobierno, alguien que está conectado con un gobierno opresor, alguien que está conectado con un gobierno invasor, pero bueno, al que no le guste, que no lo mire, pero tiene la fuerza militar, la fuerza política y el recurso económico a su favor. El segundo punto que quiero conversar con ustedes es acerca de ese término cuando dice le recibió gozoso. Sabe que normalmente usamos este término inadecuadamente, o sea, etimológicamente no aplica el uso que folclóricamente nosotros le damos. Por ejemplo, nosotros asociamos los estados eufóricos con la palabra alegría. Estoy alegre porque, bueno, se tomó una cerveza, estoy alegre porque me dieron un trabajo nuevo, estoy alegre porque llegó unos familiares que no veía hace tiempo. Entonces, eso pasa, como decir, en un corto tiempo, una noche, un día o algún fin de semana. Y asociamos eso con gozo, pero eso no es gozo. También asociamos con gozo la palabra felicidad. Mucha gente dice, bueno, ¿quién es feliz? La felicidad no es un estado permanente del individuo, pero obviamente que es más largo que el estado de alegría efímero que alguien puede experimentar. La felicidad, por ejemplo, uno puede decir, estoy complacido con el trabajo que tengo, o estoy complacido con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, o estoy complacido y agradecido a Dios por los hijos que tengo, o estoy complacido, o sea, soy feliz porque no tengo necesidades, pues no tengo mis necesidades mínimas cubiertas. Entonces soy un hombre feliz. Ok, pero cuando hablamos de gozo, este término no es un estado emotivo, ni siquiera un estado de complacencia interna que nosotros podamos tener. Cuando hablamos en la Biblia de gozo, es un don de Dios. O sea,
el que tiene gozo es porque Dios se lo provee. Mire este concepto que vamos a utilizar para este caso. Es la virtud que viene de parte de Dios mediante la gracia salvadora, que se encripta en el corazón del escogido, convirtiéndose en parte de lo que en parte distintiva del carácter del nuevo creyente. O sea, si algo tiene la persona cuando uno hace el llamado para que Cristo venga o acepten la gracia de Dios, y usted ve que la gente viene llorando, usted dirá, ¿por qué lloran? Bueno, es que ¿cuántos no hemos llorado por el gozo que sentimos por algo que nos está pasando? O sea, el gozo, entonces, el llorar no implica que está triste, puede llorar de gozo, y así pasó el día de ayer. Mucha gente pasó adelante porque estaban gozosas. Ahora bien, otro aspecto del gozo es un estado de satisfacción, un estado donde Dios pone en la voluntad del hombre hacer su propia voluntad. Y el hombre siente gozo en hacerlo. El gozo es saber que estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Sea que tenga poco ingreso económico, pero estoy gozoso porque estoy de misionero en el África. Es un lugar de 37 grados centígrados, pero estoy gozoso porque yo sé que a Dios le agrada lo que estoy haciendo. O estoy dando mi comida a los pobres, pero yo sé que a Dios le agrada. Entonces, eso es gozo. Así que digo esto cuando digo es una virtud que viene como un don de Dios. ¿Por qué? Porque después del reflejo de la presencia del Espíritu Santo en el creyente, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo viene de Dios. Dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, Dios provoca un estado de gozo en el individuo. ¿Cuándo? Cuando Cristo está en la vida de tal individuo. Entonces, dicho esto, entramos en materia para considerar este hombre Zaqueo. Pregunto, ¿tenía Zaqueo dinero para complacerse cualquier antojo de cualquier índole que se le pudiera apetecer? Sí, porque era rico. Podía tener apetitos sexuales y complacerse, gastronómicos y complacerse, viaje, complacerse, ropa, perfume, lo que quisiera. Así que, ¿qué tanto interés podía tener Zaqueo de ver quién era Jesús? Mire, hay algo que quizás uno muchas veces no refleja, pero por dentro se lleva. Como dicen por ahí, la procesión se lleva por dentro. Algo había en Zaqueo que le pesaba demasiado y que pensaba que viendo a Jesús o matando aquella curiosidad que sentía por saber quién era Jesús, iba a sosegar, iba a calmar aquel peso que tenía por dentro. Y más adelante vamos a ver cuál era ese peso. Segundo, habían 3 inconvenientes que impedían a priori que Zaqueo pudiera ver a Jesús. El primero era que era repudiado por la sociedad. Si Zaqueo salía a una multitud, ¿se acuerdan cuando hubo la alimentación de los 5,000 o la alimentación de los 4,000? Bueno, aquí había una multitud que también venía. Póngale un promedio, 3,000, 4,000 personas. Eso es bastante gente rodeando a Jesús. ¿Se acuerdan la mujer aquella que tenía el flujo de sangre? Tenía a Jesús una multitud. Y entonces el Señor dice, ¿quién me tocó? Y entonces uno de los discípulos le dice, pero Señor, ¿cómo dice quién me tocó? Si todo el mundo te apurruña aquí, te empuja, todo el mundo va apretado. No, pero a virtud ha salido de mí. Pero la mujer tenía un problema. Y no le importó que la pisaran. No le importó que la patearan. No le importó la multitud de piernas que veía. Ella decía, si yo logro tocar el borde de su manto, seré sana de esta calamidad que estoy viviendo hacía 11 o 12 años. Entonces, hermano, Zaqueo tenía el problema de que era repudiado por la sociedad porque consideraba a la sociedad que él era un traidor porque le servía al imperio romano. Zaqueo tenía otro problema, que era una multitud. Yo voy a especular, acépteme eso, que era una multitud de más de 4,000 personas. ¿Cómo podía? ¿Qué chance tenía Zaqueo de verlo? Jamás. ¿Por qué? Porque era un retaquito de 1,5 metros. No podía verlo. Y tercero, el tercer problema, el tercer inconveniente, era que era bajo de estatura. Era repudiado, había mucha gente y además era bajo de estatura. ¿Qué hizo Zaqueo? Bueno, así
así tenga que pagarle a alguien para que me suba el árbol. Pero yo voy a pasar, perdón, él tiene que pasar por aquel árbol y fue y se subió. ¿Quién era Jesús? Mucha gente decía, Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy? Y dice, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Quién era Jesús para provocar en Zaqueo tanta ansiedad o curiosidad por verlo? Yo quería ver quién era Jesús. Él no dijo, voy a hablar con Jesús, no, yo quiero verlo. Llegó el momento en que Jesús pasó debajo del árbol. Y ahí, yo voy a decir, ahí sonó un bombazo. No digo yo en mi imaginación. Pensando que en el momento que Jesús pasa por debajo del árbol, aquel Zaqueo se agarra bien de la rama y entonces empieza a verlo y dice, ese que va allá, ese que va en el medio, ese que lo rodea a la gente, ese que marca el paso, ese es Jesús. Pero la sorpresa mayor se la llevó Zaqueo. Cuando Jesús se detiene en su caminar y le dice, Zaqueo, date prisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Date prisa. ¿Sabe? Cada vez que yo me repetía este mensaje antes de prepararlo, yo decía, date prisa. Yo me imagino que Zaqueo cayó como las iguanas cuando caen de las matas. ¡Plá! Cayó. Y salió corriendo igual que la iguana. Y preparó la casa rápido, como Abraham cuando lo visitaron los ángeles, y preparó el carnero, lo partió, lo puso al asado, y preparó tortas de harina. O sea, se dio prisa. Fue diligente. Y recibió, dice, a Jesús gozoso. Ahora, yo me preguntaba, poniéndome el caso de Zaqueo. Zaqueo decía, ¿y quién le dijo que yo me llamo Zaqueo? ¿Quién es este? O sea, a mí me han dicho muchas cosas de él, pero esto sí me dejó frío. ¿Quién le dijo a él que yo me llamo Zaqueo y que tengo una casa? ¿Quién le dijo que yo vivo aquí? ¿Saben? En Juan 2:24 dice, y nadie tenía que darle testimonio a Jesús acerca de la gente, porque él sabía lo que había en el corazón de la gente. ¿Quién conoce el corazón del hombre sino Dios? Mire Jeremías 17:9. Dios es quien conoce el corazón. O el Salmo 139, cuando dice que tú conoces de lejos mis pensamientos. Señor sabía quién era Zaqueo, y no solamente que el nombre de Zaqueo, sino también sabía qué era el peso que tenía Zaqueo, que lo llevó a montarse al árbol. Entonces, ese fue el gran momento, la gran sorpresa. Ahora bien, ¿sabe? Yo considero que, voy a decir así, la conversión sin palabras. Usted se pregunta ahí dónde está, ¿qué dijo Jesús a Zaqueo además de date prisa? ¿Qué le dijo? No le dijo nada. Le dijo Jesús a Zaqueo, arrepiéntete. No le dijo nada. Sin embargo, Zaqueo, después que está en su casa, se pone en pie, o sea, estaban alrededor de la mesa, y le dice Zaqueo, Señor, ¿sabe? Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y no solamente eso, sino que si a alguien yo le debo, se lo voy a resarcir cuadruplicado. Porque la ley decía, en la ley dice, que si alguien ofende a alguien, en lo que lo haya ofendido debe restituirlo cuadruplicado. Pero nadie le pidió a Zaqueo que hiciera eso. ¿Sabe lo que hizo, lo que dijo el Señor? Las únicas palabras que dijo. No le dijo, Zaqueo, tú eres un pecador. Zaqueo, tú eres un extorsionador. Zaqueo, tú robas a la gente porque le cobran más de lo que debes cobrarle. No le dijo eso. ¿Dónde se refleja realmente la causa que movió a Zaqueo a montarse al árbol y a soltar la gente, el repudio de la gente y su pequeña estatura? Con lo que dijo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Zaqueo dijo, le voy a dar a todos los pobres la mitad de mis bienes. ¿Por qué? ¿Qué peso había en su corazón? Que había extorsionado a los pobres para quitarle el dinero. ¿A base de qué? De la autoridad que tenía como publicano. O que esa era la orden que le daba a sus recolectores para quitar el dinero a la gente. El asunto es, hermano, que él fue y dijo esas palabras. ¿Sabe que usé el término gozoso?
Porque el gozo produce un cambio. Pero es la presencia de Dios quien produce el gozo. Y en consecuencia, el gozo produce un cambio. O sea, la presencia de Cristo en la casa de Zaqueo produjo un cambio. Gozo, que nunca había sentido. El gozo produjo un cambio, arrepentimiento, devolverle a la gente que le había robado su dinero. Ayer ponía un ejemplo y decía, por ejemplo, cada quien aquí sabe lo que hay en su corazón, lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Pero lo que ha hecho mal es un peso que el dinero no puede saciarlo. Los disfrutes materiales no pueden saciarlo. No le pueden dar paz, porque solamente Dios es el único que le da paz. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo decía, puse un ejemplo para terminar, decía, supongamos que Miguel Cabrera llega a la ciudad. Y llega Miguel y va la multitud por allá por el Sambil. Y de repente Gilberto se para allá en una rama y dice, mira, allá va Maggie Ordóñez. Y le dice Maggie, Gilberto, ¿dónde vives? Que yo quiero hoy estar en tu casa. ¿Cómo se sentiría Gilberto? O Luis, o Antonio, o Alfredo, ¿cómo se sentirían? Se sentirían alegres, pero jamás podrían sentir gozo. Porque el gozo solamente lo da Dios. Se sentirían contentos y sobrados porque se tomarían todos los selfies con Miguel Cabrera, que eso van a valer mucha plata dentro de unos años. Pero solamente Dios puede producir el gozo. O una dama que llegara la señora Carolina Herrera a la ciudad y ella le dijera, Germany, voy a dormir hoy en tu casa. ¿Cómo se sentiría ella? Como una cotufa con la olla a 100 grados, explotaría como la cotufa. Claro, porque es Carolina, la gran estilista, modista, empresaria venezolana exitosa en el mundo. No, en mi casa, y se llenara la casa de gente alrededor de la casa. Mira, pero ella produciría alegría sobrada de una noche, pero nunca produciría gozo. ¿Sabe? El único que puede producir gozo en su corazón es que usted abra su corazón a Cristo y le diga, Señor, ven a mi casa. Como decía Miguelito Aguilé, ven a mi casa esta Navidad. Como decía aquella Nancy Ramos, ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi vida ahora en esta Navidad, Señor. Yo quiero que tú nazcas en mi corazón de ahora y para siempre. Y que tú produzcas el gozo que solamente tú puedes dar. Abra su corazón a Cristo ahí donde está. Ore conmigo. Dígale así, Señor Jesús. En esta hora yo quiero abrir mi corazón porque necesito que descargues mi corazón de tanto peso que tiene dentro. Y tú eres el único que puede provocar el alivio. Que ni los placeres, ni el dinero, ni las influencias me pueden dar alivio. Solamente tú. Ven a mi casa. Ven a mi casa. Mora conmigo. Desde hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Que Dios le bendiga ahí donde está con esa oración. Gracias.